El periodista francés Ricardo Ustarroz, profundo conocedor de la realidad peruana, ha publicado en Francia el presente artículo en el que analiza y critica la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori desde la perspectiva distinta de un ciudadano extranjero que conoce la política del Perú. Él comienza así, dice: el avestruz es un animal torpe cuya singularidad es ocultar su cabeza bajo la arena cuando presiente un peligro. Convencido de que lo que no se ve no existe, esta imagen se me viene a la mente inevitablemente cuando pienso en los 3 jueces que han condenado el pasado 7 de abril a 25 años de prisión al expresidente peruano Alberto Fujimori por responsabilidad indirecta en 2 matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por una banda de sicarios que mató en total a 25 personas. Y cuando pienso en las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos, que se alegran y califican la sentencia de gran victoria histórica. La condena del expresidente, llamado familiarmente el Chino, debido a sus orígenes japoneses, corresponde realmente a una cadena perpetua, puesto que él tiene 70 años cumplido, a menos que tenga una excepcional longevidad. Esta sentencia puede ser calificada como una venganza de las avestruces si reflexionamos acerca de lo que hacían los acusadores y los jueces que han condenado al expresidente peruano durante los años 1990 y 1993, en los que ocurrieron los crímenes juzgados. ¿Qué hacían en esos años cuando Sendero Luminoso, organización terrorista, discípula del monstruo Pol Pot, mataba sumariamente a todos los que le resistían, cuando daba la impresión de que estaba a punto de triunfar, de que estaban a 2 dedos de tomar el poder y de transformar el Perú en una especie de Camboya comunista y sanguinaria? Pues tenían la cabeza metida en la tierra y esperaban que alguien, en este caso el Chino, se encargara del sucio trabajo de acabar con el terrorismo. Una apatía casi institucional, y si por desgracia el Chino fallaba, ¿acaso ellos ya estaban listos para dialogar con Sendero y proponerle sus servicios? Rumores recurrentes, pero por el momento imposible de comprobar, permiten pensar que ellos anticiparon una posible victoria de Sendero Luminoso y buscaron entrar en contacto con esa banda terrorista. Si esto es verdad, la historia revelará la identidad de aquellos cobardes que hoy se presentan como heraldos universales de los derechos humanos, pobres derechos humanos. Si los padres de los derechos humanos supieran el uso oportunista y falso que se hace de ellos en Perú, se sobresaltarían en sus tumbas. El más representativo de esa pusilanimidad, que se puede calificar en buena medida de institucional, pues se extendió en las altas esferas de la sociedad: magistrados, universitarios, políticos, empresarios, directores de diarios, etc. Es sin duda alguna el presidente de la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, Salomón Lerner. Un día este filósofo admitió que en esa época él no había tomado conciencia de la amplitud de la violencia y de las besañas de Sendero Luminoso porque estaba muy ocupado en sus trabajos universitarios. Sus trabajos de ese entonces, como lo que siguieron después, eran de tal importancia que nadie los conoce y por lo tanto nadie está en condiciones de acordarse de ellos, incluso entre sus colegas más cercanos. Esto me recuerda a algunos intelectuales franceses que durante la ocupación nazi practicaron la colaboración tranquila y siguieron publicando, filmando, cantando, y que, cuando llegó la liberación, aparecieron como miembros de la resistencia de la hora 25. No hay vergüenza de ser cobarde, pero que no se juegue a ser un héroe cuando el peligro desapareció. Hoy en día, esa Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe es a menudo un tejido de alegaciones increíbles o aproximativas y que no responde a ningún criterio científico, pretende distribuir buenos y malos puntos, como si la lucha contra el terrorismo, pues había en Perú un terrorismo, el de Sendero Luminoso, hubiera sido un juego mundano de sociedad. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en esos años de violencia dejaron 70.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, cifra superior a las pérdidas norteamericanas en Vietnam,
Al mismo tiempo, esa comisión dice implícitamente que el conflicto peruano fue de media a alta intensidad. ¡Qué absurdo! Es verdad que algunos de esos comisionados tuvieron una relación turbia con Sendero. La izquierda peruana pagó duro su ambigüedad, su negativa a condenar firmemente a los asesinos de Sendero Luminoso, ya que este era una organización de asesinos en serie, sin escrúpulos, sin remordimiento. La izquierda peruana no obtuvo en las últimas elecciones de 2006 sino un 1% de los votos. Los electores la juzgaron. Estos mismos electores estiman en un 60% que Fujimori fue el mejor presidente que el país ha tenido en su historia. La única cuestión que vale la pena. Como residente en Lima desde hace 10 años y periodista de la agencia AFP francesa, entrevisté a Fujimori en 5 ocasiones, incluso una entrevista en Tokio, cuando él estaba exiliado, poco después de su caída en el 2000, a causa de una conspiración que, como distintos índices lo sugieren, había sido urdida por Bill Clinton y Madeleine Albright, la entonces secretaria de Estado. Lo entrevisté de nuevo en Santiago de Chile, poco antes de su extradición. Durante los 15 meses que duró el proceso de Fujimori, yo asistí prácticamente a todas las audiencias, 161 en total. Falté a lo sumo a una decena que no eran además esenciales. Puedo decir que conozco el expediente y también alegar una experiencia profesional de 40 años en el periodismo, experiencia que me enseñó a saber lo que es un hecho, una prueba, un índice, una alegación, una suposición, una deducción, una especulación, un conjunto de conceptos elementales que los 3 jueces obviamente ignoran, lo que lanza una duda sobre su competencia jurídica y sobre su imparcialidad. En fin, puedo añadir que ideológicamente todo me separa de Fujimori, siendo él un hombre de derecha y yo más bien de izquierda, pero no una izquierda de salón como lo prueban mis compromisos pasados y presentes y la historia de mi familia. Por adelantado, le niego a quien sea tener la menor autoridad para impugnar mi pertenencia a la izquierda, pues en la izquierda no hay un papa que fije el dogma. En sus considerados, el tribunal no respondió a la única cuestión central del proceso. Fujimori dio la orden de realizar esas 2 matanzas estúpidas que, obviamente, iban contra la política que él mismo preconizaba contra el terrorismo, a saber, convencer a la población, ganarse su simpatía con el fin de aislar a Sendero Luminoso y a la otra organización subversiva, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. A falta de pruebas, la parte civil y el fiscal cambiaron, puedo decirlo sin ironía, su fusil de hombro durante el proceso. Al principio decían que Fujimori era el jefe del escuadrón de la muerte del grupo llamado Colina. Colina es el nombre de un funcionario asesinado por el Sendero Luminoso, que realizó esos asesinatos y que él había dado la orden directa de esos crímenes. Como no pudieron probar esta alegación, entonces inventaron la tesis de que Fujimori es culpable porque él era el jefe de Estado. Basándose en una cadena de suposiciones, dijeron que él había transformado el Estado en una organización criminal con el fin de implementar una guerra sucia contra el terrorismo. Por lo tanto, siendo el inspirador de esas estrategias ocultas de guerra sucia, disimulada en los pliegues de una guerra limpia, él era el autor indirecto de esos asesinatos. Como nada prueba esa otra alegación, repito, es una simple alegación. Los jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho realismo mágico, amontonaron hechos sin relación evidente, rasparon aquí y allá entre cerca de 500 documentos de índices vagos con el único objetivo de construir una culpabilidad que parece muy hipotética. Los jueces demostraron tener una maquiavélica imaginación literaria. Al final, consideraron que Fujimori es culpable por omisión, lo que quiere decir que, sabiendo que esas matanzas se preparaban,
él no hizo nada para impedirlas. ¿Y qué prueba hay de que él sabía? El hecho de que en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, él debía saberlo. Los expertos jurídicos apreciarán la pertinencia, digo bien, pertinencia, no inteligencia del argumento. Lo digo sin temor alguno. Es grotesco, individuo sin importancia. Aceptemos, desde un punto de vista puramente hipotético, que los considerados de los jueces sean fundados. ¿Cómo entonces puede uno explicar por qué Fujimori había autorizado o, lo que es peor, dado la orden de matar 25 personas sin importancia alguna, que no eran ni siquiera dirigentes terroristas de segunda o de tercera clase? Esas matanzas tenían un inconveniente principal para Fujimori: le quitaban credibilidad a su política oficial proclamada y practicada de guerra limpia. Por una parte, él tendía la mano y por la otra él habría apuñalado. Uno puede creer que la gente es imbécil hasta que llega el momento en que ésta se da cuenta de que ha sido engañada. Aceptemos incluso que esa política de guerra sucia era cierta. ¿Puede alguien imaginar que un presidente de la República, incluso de un país pequeño como Perú, admite dar la orden de ejecutar a individuos sin importancia y sin ningún peso político o estratégico, como habría podido ser, por el contrario, la liquidación física de Abimael Guzmán, el jefe alucinado de Sendero, un tipo mesiánico hasta los forros? Ahora bien, todos los jefes terroristas, incluso Guzmán, fueron detenidos y están purgando penas. El llamado presidente Gonzalo tuvo durante años como vecina de celda a su compañera Elena Iparraguirre. Ellos pasaban juntos todo el día. Bonito ejemplo de la crueldad de Estado promovido por Fujimori. ¿Fujimori está loco o era un asesino en serie? Si eso es así, ¿qué era lo que él buscaba? ¿Satisfacer sus instintos de asesino? ¿Impresionar al gallinero? Desde un punto de vista político, esas matanzas eran completamente improductivas. Fujimori tiene defectos, desde luego, pero no se lo puede acusar de carecer de inteligencia. Por otra parte, el colmo es que el tribunal no le reconoció a Fujimori ninguna circunstancia atenuante. Es decir, Fujimori actuó fuera del tiempo y del espacio. En esa época, Perú no estaba acaso al fondo del abismo y en pleno caos, gracias a la herencia que le había dejado Alan García, de nuevo presidente del Perú, a pesar de su desastrosa e irresponsable gestión en su primer mandato. ¿Acaso los atentados terroristas, los coches bombas, no eran a diario? ¿Los cortes de electricidad causados por los sabotajes a las torres de alta tensión no eran permanentes? ¿Acaso se podía salir de noche? ¿Alguien sabía si volvería a ver a sus seres queridos al final de la jornada de trabajo? ¿La inflación no era delirante? ¿La escasez de los productos de primera necesidad no era permanente? ¿No se destruía el aparato productivo? ¿Perú no estaba al margen de las naciones y tampoco tenía derecho al crédito externo? No, nada de esto existió según los jueces. Fujimori era un extraterrestre, un tipo sediento de sangre, una especie de Drácula. Las capas populares, las que tuvieron que sufrir más la salvajada de Sendero Luminoso, reconocen en una amplia mayoría que él fue quien salvó al país, que él fue quien le permitió a la gente encontrar una vida normal. Si se puede hablar de vida normal en un país tan pobre como el Perú, todo eso para los jueces, ¿qué hacían ellos en esa época? ¿No existió magistrados imparciales? Lo que aplauden esta condena no dejan de repetir que los magistrados tuvieron todo el tiempo un comportamiento exento de reproches. Eso es, obviamente, muy discutible. La hostilidad que mostraba el rostro del presidente del tribunal, César San Martín, lo traicionaba y dejaba ver que él saciaba una venganza personal. En 1993, en el marco de una operación de depuración del aparato judicial peruano, corroído por la corrupción endémica, él había sido excluido de la magistratura. Tal vez eso fue un error. En todo caso,
Él había encontrado en el juicio la oportunidad de vengarse. Uno de sus asesores tiene, por su parte, un pasado de simpatizante de izquierda. La izquierda es visceral e irracionalmente anti-Fujimori. Por razones demasiado largas para explicar aquí, uno de los índices de la falta de imparcialidad es la ausencia de reconocimiento de las circunstancias atenuantes. Pero el colmo de los colmos es que los jueces afirmaron que las víctimas de esas dos matanzas no tenían nada que ver con el terrorismo. Entonces, ese considerado significa implícitamente que Fujimori perpetró asesinatos gratuitos que ni siquiera se inscribían en la estrategia de guerra sucia que ellos mismos le reprochan. También afirmaron que esas matanzas eran crímenes de lesa humanidad. Sin duda, cuando se cruza tal frontera, ya no hay razón para detenerse. Este proceso de Fujimori revela la inconsistencia, la irresponsabilidad, el infantilismo, la frivolidad de una parte de las clases dominantes peruanas, algunos de cuyos miembros se creen parte de una aristocracia descendente de los conquistadores o virreyes españoles. Sendero Luminoso no ha sido destruido totalmente. Ha hecho una alianza con un grupo de narcotraficantes. Sus grupos armados operan en una zona de cultivos de coca a 400 kilómetros al este de Lima. La sentencia a Fujimori le abre una puerta enorme a Sendero Luminoso para que pase a la ofensiva. ¿Quién se atreverá de ahora en adelante a oponerse militarmente a Sendero si la recompensa será 25 años de prisión? 25 años que corresponden en realidad a una condena a muerte lenta en vista a la edad del condenado. Fujimori interpuso el recurso de apelación, recurso que no fue admitido. Para resumir esta condena, pone una línea de igualdad entre Abimael Guzmán, jefe terrorista, y Alberto Fujimori, el presidente que lo venció y que, en consecuencia, salvó al Perú de una pesadilla, de una especie de nazismo rojo. Así pues, según el fallo, nada ocurrió en el Perú entre 1980 y 1990, por un lado, y entre 1990 y 2000 por el otro. Todo ha vuelto a ser de nuevo como antes. Nada ha ocurrido en Perú, repito, salvo que un chino de mierda, asesino en serie sin móvil conocido, está en prisión. Circulen, señores, no hay nada que ver.